Y eh, ahora hablamos español. Y dime, ¿conoce una palabra que gustas más en español? En español, Sí. sí, ¿Qué es? es la palabra que la primera vez que he llegado aquí en España, Sí. una persona me ha dicho, no te preocupes. Ah, vale, ¿por Sí, qué? ¿Por qué? no es que siempre dicen aquí, no te preocupes. Si tienes un problema, Sí, vale, un perdona, problema, que sí. te molesta, cuando tú hablas con una persona, siempre te dice, no te preocupes. En tu cultura no se dice. En mi cultura, si quiero traducir, Mm. es decir, no te preocupes. Es Ah, una sí, manera de sí, decir que tú no debes molestarte para sí. tu problema y Y hablamos de, como, de tu vida aquí en Madrid. ¿Qué hacen mañana? ¿Cuándo te levantes? ¿Qué haces? aquí en Madrid, tú sabes, con un cambio abrupta, ¿se dice así? Abrupta, un cambio, No te preocupes tu palabra, sí, sí, un puede continuar. cambio eh, brusco, Sí. sí, de la hora en mi país no es como aquí. Aquí a las 6 estamos de noche, no está ya mañana a las 6 y cuando me levanto a la mañana, lo que suelo hacer es que solo voy a la ducha y me voy a la escuela, porque Ajá. no puedo hacer nada, Sí. me levanto mucho tarde y no tengo tiempo para hacer otra cosa que ir a la Otra escuela. cosa, ¿no? Sí, No poco fiesta, porque Madrid es una ciudad de sí, pero fiesta, no ¿no? mañana, No, puedo hacer la sí, fiesta sí. de tarde. Hablamos ahora del fin de semana. Hablamos de la fiesta, ¿qué es? Porque Madrid tenemos aquí mucha fiesta, la discoteca y salir con amigos. ¿Y tú? Sí. ¿Y qué haces? Siempre yo salgo con amigos Erasmus, tú sabes. ¿Por Y qué? es Y, que y- en fin de semana hay fiestas Erasmus sí. y no puedo faltar porque es una manera de relajarme de tarde cuando acabo la escuela y cuando estoy cansado. Y es así. ¿Y te gusta la música española o qué es tu estilo de música? ¿Es una música electrónica, una música de África? Aquí en Madrid, ¿qué te gusta? No, es que aquí en Madrid, en las discotecas, Sí, sí, lo que me gusta mucho en la sí. discoteca es que siempre hay música electrónica. Tú sabes, No, es, poco sí. sí, hay cantadores como David Guetta Ah, y también pita. otros, son muchos y me gusta bien en las discotecas. Sí. ¿Y qué? eh, ¿Sabes que en África, la discoteca de África y la discoteca de ahí es probablemente diferente? Sí, ¿Y, y tú qué puedes decir eso? sí, es que tú sabes, cuando tú haces la misma cosa cada tiempo, tú quieres cambiar un poco. ¿Tú entiendes? Es que en África solemos bailar músicas africanas y cuando tú llegas en Europa no es una obligación de bailar siempre la música de África. Tú debes cambiar un poco y hacer esa mezcla y después el fin es que tú te relajas y es el final de cada cosa que hacemos de fiesta. Ah, vale. Somos ahora en el fin de año, ¿cómo se dice? Eh, las vacaciones de Feliz Navidad y qué hacerá. Yo, sabes, yo no puedo hacer la fiesta ahora porque aquí en Madrid los profesores quieren dejar muchos trabajos a los estudiantes y tengo muchos trabajos. Tú sabes, con la lengua tengo que escribir, hacer informes en español y es mucho difícil para mí. Entonces pienso que voy a quedarme en mi casa para trabajar y hacer mis trabajos porque y así como mis amigos han ido en sus países, estoy solo aquí, entonces no puedo salir. Sí. Sí. Y antes de
acabar nuestra entrevista, dime si tenéis un mensaje que puede decir a tu padre. ¿Qué puede decir? A mi padre, Sí, sí, voy a decir primero que voy a decir gracias, muchas gracias a mi padre, porque él es el que ha empezado a hacer todo para mí, ¿sabes? Desde la escuela infantil hasta la universidad. Él ha pagado todo y él ha sido para mí cuando tenía problemas. Tengo que decir muchas gracias a mi padre y decirle que estoy aquí para hacer la escuela y no solo hacer la fiesta. y para España, España por España. ¿No entiendo bien? Para los gente de España, tu amigo de España. Sí. Mis amigos de España, tengo que decir gracias porque ellos me han ayudado mucho para mi integración aquí en España, tú sabes. Es muy difícil. Ellas me han ayudado muy bien, explicar cómo funciona mi facultad y explicar cómo se hacen los exámenes aquí. Tengo que decir muchas gracias y decirles que si un día nos encontramos en nuestro país o en mi país, voy a hacer la misma cosa para ellos. Oh, gracias. De nada. Y hasta luego. Hasta luego. ¿Y cómo se dice en francés? Hasta luego. À la prochaine. Je t'ai taquiné. Merci d'être venu. Ah oui, ce fut un plaisir. Allez,